Hola amigos, en este video vamos a ver cómo hacer el diseño de una escalera con descanso libre o descanso sin apoyo, como la que vemos en la imagen. La escalera que diseñaremos tiene una longitud de 3.24, un ancho de 2.20 y una altura de 3 metros. La escalera se apoya en una viga interior, tanto en la parte inicial como en la parte final. Comenzaremos realizando el modelo de la escalera en el programa Robot. Vamos a definir los ejes en la dirección X, la dirección Y y en la dirección Z. Luego definimos el espesor de la escalera. Vamos a crear un nuevo espesor. Nuestra escalera tiene un ancho efectivo de 15 centímetros en los tramos como en el descanso. Así que vamos a crear un espesor de 15 centímetros. Vamos a asignarle un concreto de 21 megapascales. Este material yo lo he asignado anteriormente. Está dentro de la base de datos del programa. Vamos a una vista en planta para poder definir los tramos y descanso de la escalera utilizando la herramienta Floors. Seleccionamos el espesor, el tipo del modelo va a ser Shell y el método va a ser, vamos a definir de forma rectangular, definiendo 3 puntos. Desactivamos la opción de losas horizontales y nos vamos a la base. Primer punto. Segundo punto a la altura de 1,50 m. Cuando definimos losas o paneles, los dos primeros puntos que especifiquemos van a definir el eje X local del panel. Así que los dos primeros puntos que estamos definiendo están en la dirección X global. Vamos a agrandar la ventana de Robot. Listo, hemos definido nuestra escalera y vamos a asignar los apoyos. La opción lineal, fijo, al inicio como al final. El siguiente paso es definir las cargas. Vamos al menú cargas, tipos de carga, la carga del peso propio, una carga muerta adicional y las cargas vivas. Vamos a tener 4 casos de carga viva. La primera considerando la carga viva en toda la escalera, la segunda solo en el primer tramo, la tercera en el descanso y por último el cuarto caso de carga viva va a aplicarse solo en el último tramo. Ahora vamos a asignar las cargas. Superficie. Primero asignamos la carga muerta. En el caso de carga de L2, esta carga muerta va a considerar los peldaños de la escalera que no hemos considerado. Vemos que tiene un espesor de 14. Lo dividimos entre 2, va a tener un ancho equivalente de 7 centímetros. Adicionalmente vamos a considerar unos 4 centímetros de acabados y revestimientos, por lo que tendríamos un ancho total de 11 centímetros, los cuales vamos a convertir a carga por unidad de área. Tenemos 0.11 por el peso específico del concreto de 24 kilonewtons, nos da 2.64 kilopascales, cual vamos a asignar a todos los paneles. Ahora las cargas vivas. Para la carga viva vamos a considerar una carga de menos 4 kilopascales. En primer caso asignamos a todos los paneles. En el caso 2 solo se asigna al primer tramo. Caso 3 se asigna
solo al descanso. Listo. El siguiente caso de carga que vamos a considerar es debido a la acción de la componente vertical del sismo. De acuerdo a nuestra norma, en el artículo 28.6, la fuerza sísmica vertical se puede considerar de dos formas. La fuerza sísmica vertical se considera como una fracción del peso igual a 2/3, el coeficiente Z por el coeficiente U o S. O también se puede considerar, se puede hacer un análisis dinámico con los espectros definidos en el numeral 29.2, que serían una modificación de los espectros para la dirección horizontal. Si nosotros evaluamos el primer artículo, considerando como una fracción del peso igual a 2/3 de ZUS, nos va a dar un valor aproximado del 20%, digamos, 2/3 por un coeficiente Z de 0.25, una categoría U por un factor de suelo de 1.2 nos da 0.2. Que si lo aplicamos en las combinaciones de carga sísmica, que nos daría 1.25 más 0.2 sería 1.4 la carga muerta, y 0.9 menos 0.2 sería 0.7. Si comparamos las combinaciones que van a resultar de la carga de sismo con la combinación para cargas muertas y carga vivas, vamos a ver que la combinación que va a dominar el diseño va a ser la de 1.4 más 1.7. Pero para fines demostrativos vamos a hacer un análisis dinámico utilizando un espectro de aceleración de diseño en la componente vertical. Bueno, esto ya lo hemos definido en una hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo nos genera el espectro de diseño en la dirección vertical, los cuales vamos a utilizar para evaluar nuestra escalera. Vamos a considerar un coeficiente de reducción de 6. Listo. Volvemos a Robot. Vamos a crear un nuevo tipo de análisis de tipo modal que solo nos considere la masa en la dirección Z. Lo demás lo dejamos. Vamos a hacer la conversión de masa, de casos de carga masa. El caso de L2 con un coeficiente de 1. Luego la carga viva con un coeficiente de 0.25 porque estamos considerando que la escalera esté en una edificación ordinaria, ¿no? Listo. Luego vamos a generar un análisis espectral. Definimos el espectro, le vamos a dar un nombre. Para los puntos abrimos. Vamos a escoger el espectro que utilizamos. Nuestra hoja de cálculo nos genera automáticamente unos archivos del tipo texto con todos los puntos que definen estos espectros. Aquí vamos a correr la hoja de cálculo para que se nos genere el archivo de texto y podamos utilizarlo en Robot. Listo, vamos a seleccionar el espectro 1. Como ven es el mismo, 0.08. Okay, seleccionamos el espectro. Vamos a definir las direcciones en X0, en Y0, en la dirección Z. Queremos que se genere el caso de carga. Vamos a borrar la dirección X
Y listo, de esta forma hemos definido todos nuestros casos de carga. El siguiente paso va a ser definir el mallado de elementos finitos para nuestra escalera con la herramienta de opciones de generación de mallado. Vamos a decir que se aplique a todos. Vamos a establecer un tamaño del elemento de 0.25 para que tengamos un mallado uniforme. Generamos la malla para ver cómo nos sale. Como ven, el mallado es uniforme, es correcto, y vamos a darle una primera corrida a nuestro archivo para ver si hay algún problema. No hay ningún problema. Vamos a ver el porcentaje de participación de masa. Como ven, estamos logrando un porcentaje de participación de masa mayor al 90%, que cumple con lo que indica nuestra norma. Y procederemos a realizar las combinaciones de carga. Para esto vamos a utilizar nuestro combinador de cargas de robot desarrollados en Excel para hacer el proceso de una forma más rápida. Esperamos que cargue. Listo. Vamos a importar las cargas de nuestro archivo de robot. Y definimos las combinaciones que queremos. La naturaleza va a ser de tipo de estado último. La primera combinación va a ser 1.4 la carga muerta más 1.7 la carga viva. La segunda combinación va a ser de 1.25 la carga muerta, 1.25 la carga viva y 1 la carga de sismo. La siguiente es 1.25 menos 1 la carga de sismo. Y la última combinación sísmica es 0.9 la carga muerta más menos la carga de sismo. Todas estas combinaciones son del tipo ULS. Nos faltaría poner la combinación para el estado de servicio, que es 1 la carga muerta, 1 la carga viva. En total tenemos 6 combinaciones, las cuales vamos a generar automáticamente. Generar combinaciones. Listo, se nos han generado todas las combinaciones posibles y las vamos a exportar al programa robot. Vemos que se están exportando las combinaciones de carga. Esperamos un momento. Listo, la exportación se ha realizado. Y ahora nos dirigimos a nuestro modelo en robot para ver que nuestras combinaciones se han generado automáticamente. Vamos a volver a correr el modelo. Ahora vamos a verificar o validar nuestro modelo. Para esto vamos a usar un estudio realizado por A.R. Cousens y Jin-Woo Kwang en el año 1966. Ellos hicieron un estudio experimental de este tipo de escaleras y lo que hallaron es que adicionalmente a los esfuerzos producidos por la flexión, en este tipo de escaleras se presentan esfuerzos por torsión. Ellos ensayaron un prototipo y la escalera en el punto de falla falló en el punto de unión de los tramos y el descanso. No se ve muy bien la foto, pero vemos más o menos que el descanso se ha colapsado, se ha separado de los tramos. Adicionalmente encontraron grietas por torsión en la parte superior de los tramos, son grietas diagonales, y un patrón de grietas en el descanso. Como ven en la imagen, se producen grietas a la mitad del descanso, justo en la parte media. Teniendo en cuenta estos hallazgos o estas
estos hallazgos del estudio, vamos a explorar los resultados de nuestro modelo para ver si coinciden con estos patrones de falla. Vamos al menú de resultados, la opción mapas, y primero veremos los esfuerzos producidos en la dirección XX. Vamos a seleccionar la capa superior de nuestros paneles. Okay. Como ven, tenemos los esfuerzos de tensión. Vamos a activar la opción de cruces para ver cómo se distribuyen estos esfuerzos. Okay. Como vemos, tenemos esfuerzos de tensión en el descanso. Si se van a producir grietas, estas grietas van a ser perpendiculares a estas flechas, por lo que estaría coincidiendo con lo que se halló en el estudio. Adicionalmente, en los tramos tenemos que se podrían formar grietas diagonales, como vimos en la imagen. De igual forma en este tramo, ¿no?, que serían normales a las flechas de esfuerzo. Ahora vamos a ver en la dirección YY donde se concentran los esfuerzos. Nuestro modelo nos indica que se tienen grandes esfuerzos de tensión en la parte media del descanso, por lo que nuestro modelo estaría coincidiendo con lo que se encontró en el estudio experimental, que podríamos considerar válidos los resultados obtenidos. Bien, una vez validados nuestros resultados, vamos a realizar el diseño. Para eso vamos al menú de diseño, vamos a la opción parámetros de código y vamos a crear un nuevo tipo de refuerzo. Bueno, el diseño se va a hacer de acuerdo al código ACI 318 versión 2014. Vamos a darle un nombre, va a ser losas escaleras, vamos a llamarle. El tipo de refuerzo, como se producen esfuerzos por el momento y adicionalmente se producen esfuerzos debido a la torsión, vamos a pedir al programa que considere el momento y la compresión y tensión en los paneles. La dirección principal del refuerzo va a ser en la dirección X, a lo largo del eje X. Los materiales iguales a los del modelo estructural. El acero de refuerzo va a ser grado 420 con resistencia de influencia de 420 megapascales. Vamos a pedir que calcule la deflexión menor a 3 centímetros y un factor para cargas sostenidas de 2, que es el factor correspondiente a un periodo de 60 meses. Ahora las dimensiones, los diámetros de las barras de refuerzo. Vamos a utilizar acero de media o de 13 milímetros. En la dirección transversal, acero de 3 octavos. Refuerzo mínimo, vamos a seleccionar no, para que nos presente las áreas de acero requeridas por el análisis. Ok, vamos a agregar a la cobertura, es de 2 centímetros en la parte superior como en la parte inferior. Agregamos y vamos a asignar este tipo de refuerzo a nuestros paneles. Una vez hecho esto, nos vamos a la opción de cálculos. En esta ventana podemos seleccionar la lista de paneles que queremos diseñar. En este caso vamos a diseñar todos. Las combinaciones de carga que serán consideradas para el diseño. Automáticamente las combinaciones del tipo ULS son asignadas al estado límite último y del tipo SLS al estado límite de servicio. Finalmente, el método para realizar el diseño. Vamos a escoger el método de momentos equivalentes.
Presionamos en calcular para que se realicen los cálculos y luego nos dirigimos a la ventana de mapas de refuerzo para ver las áreas de refuerzo. En la pestaña refuerzo, las columnas correspondientes a X negativo y Y negativo es el refuerzo correspondiente a la cara inferior de las losas, y las columnas correspondientes al X positivo y Y positivo son el refuerzo que se coloca en la cara superior. Vamos a pedir al programa que nos muestre las áreas requeridas en la dirección X para la cara superior. Vamos a poner una vista en planta, vamos a pedir que nos muestren las descripciones. Vemos que tenemos una concentración de esfuerzos en la parte inferior del tramo superior y en la cara extrema del tramo inferior y en el tramo superior. Para la dirección Y tenemos una concentración de área de refuerzo requerido al inicio del descanso, que como vimos en la sección de esfuerzos, cuando vimos el mapa de esfuerzos, era la zona con mayores esfuerzos. Vamos a hacer una pequeña comprobación para ver si las áreas de refuerzo que nos arroja el programa son iguales a las que obtendríamos si hacemos el cálculo manualmente. Tenemos una hoja de cálculo que vamos a utilizar para hacer esta comprobación. Vamos a la pestaña de mapas para que nos muestre los momentos de diseño en la dirección X, por ejemplo. Vamos a escoger estos dos puntos. Vamos a colocar los datos. Para un ancho de 1 metro, un espesor de losa de 15, un recubrimiento de 2. Tenemos un momento último de 32.31. En la parte inferior tenemos de 19.29. Y en la dirección Y tenemos un momento de 29.30.31.09. Las áreas requeridas serían 7, 4 y 6.74 centímetros cuadrados respectivamente. Vamos a la pestaña de mapas para ver si los valores son iguales. El primer punto era este. Acá tenemos un valor de 15.18. El segundo punto era este. Acá tenemos un valor de 6.38. Y el último punto que escogimos era en la dirección Y. Tenemos un valor de 7.85, de 8.07. Vemos que obtenemos áreas mayores en el programa. Esto es debido a que en los parámetros de diseño hemos seleccionado la opción de considerar las fuerzas de compresión y tensión. Como les expliqué anteriormente, en este tipo de escaleras se producen esfuerzos adicionales debido a la torsión. Si vemos las fuerzas de membrana producidas, vamos a ver que se generan fuerzas de tensión y comprensión debido a la tensión, a la torsión. El programa va a considerar estas fuerzas adicionales para calcular el acero
o las áreas de acero requeridas. Sí, y nos dirigimos de nuevo a la sección de parámetros de código y modificamos nuestros parámetros de cálculo y le colocamos en el momento simple. Vamos a ver que las áreas obtenidas por el programa y el cálculo manual son similares. Vamos a ver volver a hacer el cálculo. Y ver el refuerzo. Este primer punto obtenemos un valor de 7.45, que es muy cercano a 7.02. En la base obtenemos 4.31, acá es 4.08. Y el último punto era en esta parte, que es de 8.34. En este caso hemos obtenido 6.74. Los valores son bastante cercanos, pero ¿qué resultado debemos utilizar? Los resultados que debemos utilizar son los resultados que consideran la tensión y compresión producidas por la torsión. Así que vamos a volver a la opción de cálculo que considera el momento y compresión y tensión. Volvemos a realizar los cálculos. Y solicitaremos los aceros requeridos. Con estas áreas de acero se hará el detallado de la escalera. Podemos definir zonas en las que tendremos refuerzo concentrado, que son estas zonas con áreas elevadas. Por ejemplo, en esta intersección. En la dirección Y, en el descanso, también tendremos una zona con acero concentrado. Y en las demás áreas podemos emplear el acero mínimo, el acero que requiere el diseño. Esto nos va a dar como resultado un detallado del siguiente tipo, en el cual tengamos áreas con refuerzo concentrado. Por ejemplo, las barras en azul son barras de mayor diámetro para cumplir los requerimientos del análisis. En las zonas en las que se requiere mayor área de refuerzo. Y el resto de la escalera se detalla con el acero mínimo requerido por el código. La última etapa o fase que nos faltaría verificar es la resistencia al corte de las losas. Nos dirigimos de nuevo al programa, a la sección de mapas. En la pestaña principal vamos a ver que nos muestre las fuerzas de corte para ver si nuestra sección cumple. Vamos a nuestra hoja de cálculo para calcular la resistencia de la sección. Acá tenemos una fuerza de 87.19. que comparada con la resistencia al corte de la sección es mucho mayor, por lo que tendríamos que aumentar el espesor de la losa o mejorar la resistencia a compresión de nuestro concreto. Por ejemplo, si colocamos un concreto de 350 o de 28 megapascales, vemos que estaríamos cumpliendo con la resistencia al corte para la sección. Bueno, de esta forma hemos concluido con el diseño de nuestra escalera
con descanso libre o descanso sin apoyo. Todos los archivos, hojas y modelos que he utilizado los voy a dejar en la descripción del video para que puedan analizarlos con mayor detalle. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.